Bien, hoy tenemos por delante el estudio de uno de los libros, de hecho el libro más corto del Antiguo Testamento, que es el libro de Abdías, o el mensaje de Abdías. Y antes que nada vamos a empezar con oración y luego vamos a ver si conocemos este libro un poco mejor. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias que podemos estudiar el libro de Abdías, un libro del cual, poco se sabe realmente. Y te pido, Señor, que en este tiempo podamos coger un cariño por Abdías y sobre todo entender un poco más del mensaje que nos trae. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Bien, todos tienen el libro abierto. Y como lo hemos hecho anteriormente, voy a hacer primero una pequeña introducción a este libro. Realmente si se quería resumir el mensaje en una frase sería: quien sube más alto, más hondo cae. Porque de eso se trata realmente. Entonces vamos a hablar un poco del contexto. Es el contexto de orgullo, de soberbia, autosuficiencia, del yo no necesito a Dios, pero en este caso no en primer lugar de los israelitas. Esto lo hemos escuchado en otros profetas menores, pero aquí es un libro que se dirige en primer lugar contra una nación extranjera, y esta nación sería Edom. Entonces, si podemos cambiarlo, y ahora se lo explico para que sepamos de qué estamos hablando. Entonces, aquí vemos Israel un poco como está dividido. Y ahora, vamos a olvidarnos de Aram, de Fenicia y de Filistea. Y miramos el país que está abajo, ¿vale? Que ahí sale en rojo, donde pone Edom. Los edomitas tienen su historia, son descendientes de Esaú, o sea, esto se remonta lejos. Edom, Adam, en hebreo significa rojo. Y, claro, tiene su contexto o su connotación con el hombre mismo, que es el padre de este pueblo, Esaú, pero también por otra razón, porque los montes en esa zona tienen un color rojizo, ¿vale? Entonces esto le ha dado el nombre a esto. Entonces, Edom en la Biblia se nos pinta como uno de los archienemigos del pueblo de Israel, ¿vale? O sea, cuando llegó el momento de hacer daño a Israel, los edomitas siempre dijeron: yo me apunto. Y de eso trata el libro. O sea, era una nación tremendamente orgullosa, y hay una cosa que, claro, en ese mapa no se ve, pero ellos tenían una capital que ustedes todos conocen. Si le pregunto cómo se llama la capital de Edom, me imagino que, como ustedes ahora no pueden intervenir, se lo digo, ustedes me dirían enseguida que era Bosra. Algunos no lo conocen. Tiene un nombre más conocido ahora, es la ciudad de Sela. Así ocurre en el Antiguo Testamento muchas veces, y Sela en hebreo significa piedra o roca, ¿vale? Y de eso viene la palabra Petra en griego, ¿vale? Es la ciudad de Petra, es esa, que luego era capital de los idumeos. Idumea viene de Edom, ¿vale? Ahí tiene su raíz. Entonces, Petra, han visto seguramente las fotos. Si tú, y esto es una introducción, tiene que ver con el tema que vamos a hablar. Esa ciudad se encuentra, o sea, estamos hablando de un país que hoy se llama Jordania. Tú te acercas allí y entras en
en unos montes, o sea, subes de altura, sobre todo si vienes del Mar Muerto, o sea, subes alto, es como casi escalar un muro, esos montes que hay allí, pero no ves ninguna ciudad, ¿vale? Luego para el autocar con los turistas, los descarga, tienes que ir un poco andando, vas por un lugar que parece un auténtico desierto o se dejan igual montar en camellos y luego pasas por una hendidura, o sea, como un cañón, bueno, no como el Gran Cañón, pero como una hendidura en medio de esas rocas donde literalmente casi no caben 3 personas al lado del uno, tan estrecho es, y entras ahí y de repente te encuentras en una ciudad, ¿vale? Una ciudad excavado de la roca. Sí, exactamente. Entonces, esto es la capital de Helios. Entonces, los edomitas se jactaban de que nadie podía conquistar esa ciudad. Por una razón muy sencilla, era fácil defender. O sea, solamente tenía un punto de acceso, o sea, esa hendidura en la roca. Entonces, si pones ahí, vamos a ver, 2 destacamentos de gente que más o menos saben cómo manejar una espada, o sea, en la medida que avanza un ejército que tienen que ir en fila india, le cortas la cabeza uno al otro. O sea, no hace falta tener ahí mucha estrategia. Y esa es la razón porque dijeron que prácticamente era imposible de conquistar esa ciudad. Entonces, volviendo a Abdías y a bueno, lo voy a llamar libro, aunque es un librito, es muy corto. Es el menor de los 12 profetas menores. En este sentido, también una curiosidad, del libro de Abdías no hay ni una cita en el Nuevo Testamento. Y es raro porque de los otros sí lo hay. De Abdías no. El nombre es curioso, Abdías significa el siervo de Yahvé, ¿vale? Entonces, esto es la idea que hay detrás. Hay 12 personas, por cierto, en el Antiguo Testamento que llevan este nombre. Y ahora sale la pregunta del millón, y esa pregunta es, ¿ese Abdías en algún lugar de la Biblia sale o no? Bueno, voy a dejarlo de momento en suspenso para que ustedes piensen, y ahora seguramente ya han caído en ello. Vamos por un momento a la historia de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes 18, versículo 1. Dice, pasado muchos días vino palabra de Yahvé a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Yahvé. O sea, de todos los Abdías que puedes encontrar, es el uno del cual se dicen estas cosas. Y a veces tengo que reducir las cosas porque no hay tiempo para entrar en pormenores. No solamente tenemos esa referencia en nuestra Biblia, que obviamente es una referencia inspirada, y es cierto. Aquí nos dice que, por cierto, es el Abdías que es el autor del mismo libro, no lo dice, ¿vale? Simplemente se le presenta a este hombre sin más. Ahora, muchas veces es interesante recurrir a otras fuentes. Y una fuente muy interesante en este caso es el Talmud. Y el Talmud nos dice, repito, no es una fuente inspirada, pero es una fuente con información histórica, ¿vale? Que es un indicio más. Y el Talmud nos enseña que este Abdías originalmente viene de Edom, ¿vale? Curiosamente, se convirtió al Dios de Israel y esto es particularmente interesante, descendiente de Elifaz, uno de los amigos de Job, de Temán.
y juntamos más piezas, ¿vale? Ahora esas piezas las junto muy rápidamente porque sé dónde encajan, entonces para ustedes esto es un poco más complicado, pero por lo menos para darles una pista. Esos hombres de Temán eran particularmente conocidos por su sabiduría y lo sabemos también de la Biblia. Si vamos a Jeremías capítulo 49, el versículo 7 nos dice acerca de Edom, ¿vale? Ahí lo tenemos. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán, ¿vale? Lo cual quiere decir que obviamente Temán era conocida por su sabiduría. Se ha acabado el consejo de los sabios, se corrompió la sabiduría. Bueno, juntando todas esas piezas, entendemos que el rey Acab, así lo entiendo yo, contrató a ese hombre porque vino de la zona, era conocido, se había convertido al Dios de Israel, o sea, sirvió fielmente bajo un rey malvado, pero hizo todo lo que podía. Bueno, luego pueden ver lo que dice ese hombre, ¿vale? Es muy interesante porque en un momento determinado da cobijo a unos profetas, ¿vale? Que estaban con Elías, arriesgando su propia vida. O sea, él intenta hacer bien en la medida que podía, y en mi opinión, se trata de la misma persona. Y esto nos ayuda mucho a la hora de datación, ¿vale? Porque en el contexto de ese libro estamos hablando del pueblo de Edom que se levanta contra Israel, o sea, juntándose con otros enemigos de la zona para conquistar Jerusalén. Y esto ocurrió solamente 2 veces. Ocurrió en los tiempos cuando los babilonios vinieron, en el año 586-87, allí participaron también como tropas de auxilio los edomitas para ayudar a los babilonios en esa conquista de Jerusalén, o ocurrió unos cuantos años antes, alrededor de los tiempos de, en este caso, del profeta Isaías. Y hay un gran debate en el cual ahora no quiero entrar, si es una época o si es la otra. Y creo que yo empecé de otra manera. Creo que con los indicios que tenemos podemos tomar esa decisión. O sea, sería en este caso un libro cuyo profeta sería contemporáneo de los profetas más antiguos del Antiguo Testamento. Quiere decir, en la misma línea que el que hemos visto ahora, que sería el profeta Oseas y también Isaías. Y luego hay una tercera cosa. ¿Se han preguntado alguna vez porque la Biblia tiene ese orden que tiene, por ejemplo, con los profetas? Empieza con Oseas, luego viene Amós y luego viene Abdías y luego viene Jonás. Esto va casi por orden cronológico, ¿vale? Porque los últimos 3 son profetas post-exílicos. Entonces es el orden que en su momento, bueno, ese orden no es inspirado, pero es un orden que en su momento se puso ya en la Biblia hebrea porque querían dar a entender que van a poner ese orden por razones cronológicas. Entonces la Biblia misma nos da indicio por el orden de ese libro que obviamente no estamos hablando del tiempo del exilio, sino de un tiempo anterior. Si han entendido ese tipo de argumentación, pues ya saben bastante más que muchos que andan ahí en tinieblas, ¿vale? Y esa incertidumbre de qué época habla, pues muchas veces ofusca las conclusiones que se saca. Bueno, esto es muy típico de los teólogos, que a veces en vez de resolver problemas, pues te hacen surgir más y al final de tanto bosque ya no ves ningún árbol. Entonces, nosotros vamos a hacerlo al revés, ¿vale? Y ustedes pueden dormir esta noche tranquilo porque ya saben más o menos de qué época estamos hablando. Bien, entonces eso también explicaría por qué en ese libro no se añade más detalles, ¿vale? Porque no hace falta introducción, todo el mundo sabía quién era Abdías. Era el Abdías, ministro, hoy en día diríamos primer ministro, en los tiempos del rey
Acab, perdón. Entonces, hay dos cosas importantes que también quiero mencionar para empezar. Y ahora hablamos de esas invasiones. Jerusalén fue invadido antes de su destrucción del año 586-87 en dos ocasiones. Bueno, en los tiempos de los babilonios eso lo descartamos. Ahora hablamos de la segunda. Era en los tiempos de Joram, o sea, el que sucedió al rey Acab. O sea, eso también encaja, ¿vale? Por esto he dicho que esto es bastante más lógico. Estamos otra vez aproximadamente hablando del año 850. Bueno, es un año muy importante. 850, el año cuando empieza su ministerio Isaías. Estoy redondeando, ¿vale? Cuando tenemos el profeta Oseas, que acabamos de estudiar, y cuando ahora tenemos el profeta Abdías. Y creo que ahora van entendiendo por qué hice esa selección, ¿vale? Porque a primera vista parece que es un poco extraño, pues coge la cosa así al tuntún. No, tiene su razón, ¿vale? En esto. Entonces los tres, con toda probabilidad, ministran en la misma época, aunque cada uno tiene un objeto distinto, ¿vale? Uno predica a Judá, otro predica a Israel y otro predica a Edom, así concretamente. Bien, entonces, tomando todo esto en cuenta, podríamos decir que nos surge delante de nuestros ojos este intento en el año 850, el intento de Edom de hacer daño juntamente con otros a la ciudad de Jerusalén. Entonces, hacemos bien en considerar, por lo tanto, que este libro habla en una situación concreta. Y esto es muy importante. ¿Cuál sería esa situación concreta? Esa situación concreta es la amenaza sobre Jerusalén, que no se lleva a cabo finalmente, porque Dios salva a Jerusalén, y sin embargo lo que se lleva a cabo es la destrucción de Edom, ¿vale? Y esto se depicta proféticamente, y esto es muy importante porque hay algunos que les encanta buscar en este libro y sacar, bueno, todo tipo de detalles para los últimos tiempos y el tiempo del anticristo y no sé qué batallas. Bueno, la mala noticia para esa gente es que esto ya se cumplió, ¿vale? Ya tiene su cumplimiento. Entonces, el trasfondo es que Edom jugaba un papel importante cada vez que, digamos, se levanta una campaña contra Israel, como acaba de decir, o contra Judá, ellos formaban parte de ello. Pero precisamente por estas ganas de dañar a Jerusalén, Dios finalmente ejecutaría este pueblo. Y ese pueblo hoy no existe, ¿vale? O sea, edomitas en el mundo no hay ninguno. Ustedes pueden buscar y rebuscar, no van a encontrar edomitas. El último edomita del cual sabemos en la historia, esto sí que ustedes lo conocen, es el rey Herodes, el grande, ¿vale? El que quería matar a los niños. Era edomita. Por parte de madre y algunos dicen también por parte del padre. Idumeo se le llamaba, pero es edomita, ¿vale? Es lo mismo. Y eso explica por qué los judíos le miraban con recelo, ¿vale? Y para ganar las reticencias de los judíos, este rey Herodes el Grande hizo todo tipo de edificios, entre otros el templo, ¿vale? O sea, quería ganarse el afecto de la gente a golpe de talonario. Esto es la explicación de lo que hizo, porque fue de él esa explanada grande que queda hasta el día de hoy, ¿vale? Fue de él ese muro que queda, que hoy llamamos el muro occidental o el muro de lamentaciones. Esto es un muro de contención que construyó Herodes el Grande, ¿vale? Idumeo, edomita, para ganarse las simpatías del pueblo. Y esto no fue la única construcción que él hizo. Entonces, quiere decir que a raíz de esto, cuando se destruye Jerusalén finalmente, se destruye Edom, ¿vale? O sea, hoy en día, lo dicho,
Puede decir, bueno, ¿qué país hay en esa zona? Bueno, el país sería Jordania, pero no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Edom desapareció completamente. Entonces, bueno, los edomitas, como dije, se remontan a Esaú, el hermano gemelo de Isaac y de Rebeca, el hombre que despreció en su momento a las promesas del Señor, que se casó con 2 mujeres cananitas, o sea, quiere decir que desobedeció al Señor. Bueno, por cierto, esto eran hijas de Ismael. Y uno de los 10 segmentos del libro de Génesis, los que estuvieron con el curso de Génesis se dan cuenta que Génesis se divide en 10 unidades. Hablamos de los 10 Toledot, algunos se acordarán. Pues uno se dedica a Edom, finalmente el del capítulo 36. Entonces, es un lugar estratégico donde está este pequeño país. Por el territorio de Edom va lo que se llama el Camino del Rey, que es en aquel entonces un camino muy importante que conectaba rutas de caravanas que vienen del norte de África, van hacia Babilonia. Luego hay también... Entonces pueden ver donde pone Babylon, pone en inglés, pues hay una ruta de caravana que pasa al norte, la dirección de Hamat, y luego va pasando por Damasco, llegando a Jerusalén y bajando más, pasando por la ciudad de Sela, que es una ciudad muy importante de comercio. De eso viene también la riqueza de esa ciudad de Sela o de Petra en años después. Desde los tiempos de los patriarcas, en ese territorio de Edom se sacaba minerales de la tierra, hierro y cobre. Y esto era muy importante en aquel entonces por una razón. Se produjeron armas de esto, ¿vale? O sea, el que tenía acceso a hierro y cobre, pues mandaba, porque esto era importante para los ejércitos. Estaba durante mucho tiempo bajo la influencia de los faraones egipcios, y esto nos explica parte de la historia del Éxodo, porque se acuerdan que Moisés y los israelitas piden paso por el territorio de Edom, incluso ofreciéndoles dinero para pagar los gastos y los daños, y los edomitas se niegan. ¿Vale? Se niegan, entre otras cosas, porque había conexiones con Egipto, ¿no? Y ellos obviamente se habían enterado y no querían estropear esa relación. Bueno, ahora hay una invasión, años 850, prevista de los... Perdón, si te pido otra vez, sí, poner la otra, bueno, así no tiene que ir al gimnasio. Entonces... a ver, la otra, por favor, esa es. O sea, ahí vemos Filistea, ¿vale? Pues había una colisión entre filisteos, por un lado, luego participaron Edom y luego los árabes, tribus árabes que serían, digamos, en la parte más allá del Mar Muerto, donde ahí no lo ponen, o sea, vemos Moab, que también formaba parte de ello, y luego al este de esto, ¿vale? Es allí donde había tribus árabes. Entonces ellos tenían esa intención de invadir Jerusalén. La primera de varias campañas que se hizo en ese sentido, y ahora vamos a dejarlo ahí, entonces no vamos a cambiarlo más. Entonces era la primera de varias campañas. Elías, por ejemplo, lo había anunciado, pero es Abdías que ahora habla de juicio y que habla de juicio concretamente sobre Edom. Y efectivamente en el año 800, o sea, 50 años después de esa campaña que finalmente fracasó de conquistar Jerusalén, el rey Amasía reconquista o conquista, si se quiere, Sela o Petra, la capital de Edom, y cambia su nombre en Yocteel. Todo esto lo podemos leer en la Biblia.
Bueno, luego vienen los asirios, se apoderan del país, luego los babilonios, y ahora no voy a contar toda la historia, pero finalmente de este pueblo, como ya he dicho, no queda nada. Ahora, después de saber todo esto, bueno, sabemos un poco más, es un país pequeño, un país próspero, pero un país que se niega tajantemente a adorar al Dios de Israel. Entonces, ellos tienen sus propios dioses, y no quieren saber nada del Dios de pacto. Entonces, esto nos explica también por qué tenemos este libro tan pequeño en la Biblia, porque Edom no solamente es Edom, sino Edom representa en la Biblia los enemigos de Dios. Y lo hemos visto desde el momento cuando no dejan pasar a los israelitas por su territorio, pasando por este episodio y terminando con Herodes el Grande, ¿vale? Siempre hay un edomita que te fastidia la vida, para decirlo así. Entonces, obviamente es un relato histórico, pero va más allá, digamos, de lo que no solamente es Edom, sino es un aviso también contra aquellos que se levantan para dañar al pueblo de Dios. Entonces, ninguna otra nación tenía esa ferocidad en su enemistad contra Israel. Por su duración, o sea, estamos hablando de una enemistad de siglos, por su intensidad, porque había un odio a muerte contra el pueblo de Dios, y luego por su traición, ¿vale? Porque en varias ocasiones entraron incluso en una alianza con Israel para luego clavarles el cuchillo por la espalda, para decirlo de alguna manera. Entonces, quitando los grandes poderes de la zona que eran Egipto, Asiria y también Babilonia, ninguna nación en la Biblia es mencionada tantas veces como enemigo de Israel. O sea, es sinónimo, o sea, es pueblo por antonomasia de la resistencia contra los planes de Dios. Bueno, con esa introducción hacemos lo mismo que hice con el libro de con el libro de Oseas. Entramos ahora en pues un pequeño análisis del texto. En ese caso es mucho más fácil porque no tiene 14 capítulos, sino tiene solamente 1. Entonces, lo primero que aprendemos es que esto es una revelación sobrenatural, ¿vale? Aquí dice visión de Abdías, Yahvé, el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom. Bueno, ahí lo tienes en una frase. O sea, esto viene de parte de Dios y el destinatario de este mensaje es esa nación de Edom. Ahora, obviamente, sería interesante saber si Abdías se desplazó. Yo personalmente tengo mi opinión hecha, es una sugerencia porque la Biblia no lo dice, pero si esto lo que he dicho hasta el momento es correcto y efectivamente hay esa conexión entre Abdías y el país de Edom, porque él es natural de ahí, no me extrañaría en absoluto, de hecho lo veo bastante probable que este hombre se desplaza personalmente allí porque le conocen. Y aunque los edomitas hablan un idioma que es prácticamente idéntico al hebreo, en su momento tiene su acento, ¿vale? O sea, tiene familia allí, conoce la ciudad. Y si puedo especular un poco más dónde habrá dado este mensaje, pues se me ocurre solamente un lugar, y este lugar es delante del gran palacio que estos siempre salen en los prospectos turísticos, con este edificio de columnas, donde había un tesoro ahí arriba, ¿vale? Y de hecho hay una referencia a esto. Entonces, lo más lógico, lo más coherente es pensar que Abdías efectivamente se traslada allí y se pone allí en medio de la ciudad para dar su mensaje. Y ahora viene lo más curioso. Si en algún momento estás allí, no hace falta levantar mucho la voz, ¿vale? Porque lo que tú dices retumba de los montes, ¿vale? O sea, él allí, incluso hablando como yo hablo ahora, no hace falta el micrófono. Toda la ciudad le va a escuchar sin ningún problema. Es mi sugerencia. Yo pienso que es más
más que probable que así se llevaron a cabo la cosa, pero en fin, tengo que ser honesto y decir que la Biblia literalmente no lo dice, pero a mí me gusta un poco juntar las piezas del puzzle. Entonces, lo dicho, esa ciudad, como dije anteriormente, tenía una ventaja, tenía una gran comodidad. La gente estaba absolutamente seguro que en este lugar estaban seguros, ¿vale? Unos, creo que 1200 metros por encima del nivel en la montaña, además dentro de un acceso muy difícil de alcanzar. Y esto, ahora voy a leer algunos versículos y ustedes me dirán si esto lo entienden ahora perfectamente. Dice, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Miren, ¿dónde está Edom? Es pequeño, o sea, nadie puede decir que es una nación grande. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas. O sea, es imposible encontrar mejor descripción. Eso describe exactamente el lugar donde está su capital. En tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Yahvé. O sea, esto debería haberles caído como una losa, ¿vale? O sea, imagínate si eso la traslades ahora a un, qué sé yo, un país que por alguna razón se siente seguro porque, bueno, estamos protegidos y tenemos un ejército y todo lo que tú quieras, y viene uno y dice, ustedes se están equivocando, ¿vale? Ustedes se sienten seguros, pero están en peligro de muerte porque busques lo que busques y vayas por donde vayas, te tengo a tiro, ¿vale? Y no voy a fallar, no voy a necesitar una segunda ocasión. Bueno, a nadie le gusta escuchar esto y no creo que le hayan aplaudido cuando soltaba esto ya de entrada, ni seguramente se habrá perdido también la ofrenda de profeta. Así que, entonces, esto de entrada es el mensaje, o sea, ese orgullo que hay detrás, una pequeña nación, pero las pequeñas naciones también pueden ser muy orgullosos, no solamente los grandes. Y le dice, bueno, os tengo a tiro, literalmente. Ok, entonces, luego en lo que sigue ahora, él habla de la cosa que era el orgullo de la ciudad, ¿vale? Pues había, y eso lo puedes encontrar en libros históricos, en la Wikipedia, había lo que llamaban el tesoro, ¿vale? Que estaba arriba entre las columnas del palacio, en lugar donde ellos guardaban su oro, su plata, sus cosas preciosas. Y dije, bueno, ahí nadie llegará ahí, ¿vale? Porque está ahí en las alturas. Y esto era el orgullo de la ciudad que había allí. Entonces, dice aquí, a partir del versículo 5, si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? Bueno, es una exclamación, es como decir, bueno, él le pone un ejemplo y ya ve, bueno, esto se va a quedar como una montaña de escombros. Dice, bueno, chicos, esto va a acabar muy mal. O sea, es como una exclamación en medio de una frase. No hurtarían lo que les bastase. Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados, ¿vale? O sea, ellos lo meten ahí y venga, pues lo que finalmente se hicieron con la ciudad, lo primero que atacaron fue esto, ¿vale? Y lo reventaron y se quedaron con la riqueza. Y luego esto habla de que ellos no entienden, de que confiando en su propia fuerza realmente no les sirve para nada. Y no solamente será destruida la ciudad. Bueno, destruida no en sentido absoluto porque tendrías que destruir los montes, ¿vale? Porque es una ciudad realmente excavada de estos montes que hay ahí, un trabajo impresionante, realmente. Bueno, si me permiten decir esto simplemente, esa ciudad no tenía fuentes,
¿vale? Está en medio del desierto, literalmente. Entonces te preguntas, ¿y cómo bebieron? Y esto es lo increíble. Ellos lo hicieron por un sistema de cisternas. Bueno, en el desierto no llueve mucho, pero llueve. Y ellos tenían un sistema tan elaborado, no solamente de recoger el poco agua que cayó, con cisternas inmensas, un sistema muy elaborado de riego y de recogimiento de aguas, sino también hasta el punto que eran capaces de generar agua del rocío, ¿vale? Y tenían agua allí en la ciudad. Esto no era nunca un problema para ellos. Pero no solamente la ciudad sería destruida en ese sentido, sino sus gobernadores, o sea, la gente que se cree tan fuerte. Dice versículo 8, no haré que perezcan en aquel día, dice Yahvé, los sabios de Edom. Bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? O sea, Edom siempre relacionada con sabiduría, ¿de acuerdo? Y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Y esto es algo que, si sabes esto, que se te queda cuando paseas por lo que queda de Edom, porque lo que queda hoy son las piedras, son ruinas, nadie vive en esa ciudad. Los hoteles están todos en otros sitios, pero allí nadie vive, ¿vale? Y se cierra por la noche. O sea, lo único que oye son los chacales en el desierto. Entonces, ves esto y dice qué real es el juicio de Dios sobre aquello que les alcanza, ¿vale? Ahí queda 2500 años más tarde la prueba de que con Dios no puedes jugar, ¿vale? O sea, si te metes con Él, lo vas a pagar caro. Y yo he dicho muchas veces, bueno, todos los turistas que pasan por aquí, bueno, sí, hay grupos cristianos, obviamente, pero a Petra va mucha gente que tiene otros fines. Dice, ¿cuánta gente entiende lo que estas piedras quieren decir? Si ya que no leen la Biblia, que entiendan lo que esas piedras dicen, ¿no? Si conoces la historia de la ciudad, realmente tienes la impresión que estás sobre un terreno que te habla en cada paso que das. Bueno, entonces, en los siguientes versículos, Abdías ya da la razón. O sea, eso es lo interesante. Cuando Dios trae el juicio sobre un pueblo, Él nunca deja a ese pueblo en lo incierto por qué ha pasado esto, ¿vale? Y aquí también lo tenemos. Son los versículos de 10 en adelante, 10 al 14, dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. O sea, son fratricidas en el sentido de que hay relaciones incluso de parentesco y sin embargo siempre se han vuelto en contra de los israelitas. El día que, estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban en sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. O sea, quiere decir, cuando la desgracia vino sobre Jerusalén, tú aplaudías, ¿vale? Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de infortunio. Ahora, presten atención, bueno, es la retórica que usa. Lo usa, creo que 7 veces o 6 veces la palabra no debiste. Versículo 12. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá. No debiste haberte jactado. Versículo 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes. Versículo 14. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Entonces nos damos cuenta que esto, bueno, les presenta la factura, es una factura larga, ¿vale? O sea, quiere decir que ustedes se lo han buscado, ¿vale? O sea, aquí no ocurre ninguna desgracia que no se hubiera anunciado previamente. La culpa de este desastre lo tienen ustedes. ¿Por qué? Porque se han
levantado en contra del pueblo del pacto. Bueno, de eso hablamos antes. Y esto quiere decir que ahora van a recoger los frutos de su desobediencia, ¿vale? Esta es la idea que hay detrás. Bueno, estos 8 veces, de hecho, son esos no debiste. Esto sonaba como martillazos, ¿vale? No debiste. Es como si echa la bronca a un niño. Bueno, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto. Bueno, un jefe a su mal empleado o algo por el estilo. O sea, de todos modos, la persona a quien se va dirigido y aquí a todo un pueblo, bueno, cada vez se hace más pequeño, ¿vale? Bien, entonces, esto en cuanto a ellos, pero luego, en la segunda parte de este librito, escuchamos, bueno, si por un lado tenemos el juicio sobre Edom, en el otro lado lo que vamos a tener es la exaltación del pueblo de Dios, ¿vale? Ahí tenemos ambas cosas. No solamente habrá un juicio sobre Edom, bueno, esa argumentación empieza en el versículo 15. El principio que hay detrás es aquellos que tocan, el pueblo de Dios le tocan a su Dios. Quiere decir eso de la niña de los ojos, ¿vale? Y esto ocurre en el Antiguo Testamento, ocurre lo mismo en el Nuevo Testamento. No es una promesa exclusiva. Es una promesa para el pueblo de Dios. El que se mete con quien Dios ha hecho un pacto, se mete con ese Dios mismo. Esto está detrás del pacto. Esto es, digamos, el otro elemento. Entonces, el juicio sobre Edom es solamente un ejemplo de lo que va a pasar con las demás naciones que se levantan contra Dios. Y bueno, ese catálogo es un catálogo que lo tienes en todos los profetas del Antiguo Testamento. El juicio va contra los demás dioses de los pueblos y va contra los pueblos que adoran a dioses ajenos. Entonces, en el sentido inmediato, bueno, ahora no hace falta cambiarlo, pero se acuerdan de Asiria, ¿vale? Esa nación que viene del este, se apodera poco a poco de todos los pueblos en la zona. 732 cae Damasco, 722 cae Samaria. Entre el año 612 y 605 los babilonios, luego que han desplazado a los asirios, se hacen con el poder en todo Oriente Medio, y eso incluye a Edom. Y esto significa que los edomitas en su momento ayudaron a los babilonios a la hora de destruir Jerusalén, y ellos pensaban, bueno, si les ayudamos, seguramente a nosotros nos tratarán bien. Y esto no fue así. O sea, los babilonios les dieron las gracias y luego les cortaron también el cuello. Bueno, de alguna manera, ellos, lo que quedaba de su capital, pues, y de sus tesoros, ellos se llevaban. Y realmente, luego nos damos cuenta de una cosa. Edom en ningún momento recuperaría su soberanía. Habría edomitas, pero un estado que se llama Edom, a partir de ese momento ya no hay. Entonces, si seguimos un poco adelante, voy a leer a partir del versículo 15. Dice, porque cercano está el día de Yahvé sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros vivisteis en mi santo monte, vivirán continuamente todas las naciones, vivirán, engullirán y serán como si no hubieran sido. Esto habla de la bebida, digamos, de la venganza, ¿vale? De esto algo tenemos en el libro de Apocalipsis. Y ahora viene la diferencia. O sea, el monte de Edom será finalmente insignificante y pasará al olvido histórico. Y luego dice en el versículo 17, más el monte de Sión, en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, ¿vale? Estos son
Este es el contraste que tenemos ahora, que es Edom no tiene futuro, pero el pueblo de Dios sí que tiene futuro. Y luego dice, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Bueno, esto tiene obviamente un cumplimiento inmediato. Y si nos damos cuenta de lo que pone en Hebreos capítulo 2, ahí se habla del monte de Sión y se habla de la iglesia. O sea, quiere decir, en un sentido metafórico, esto ya anuncia de que el monte de Sión, que representa al pueblo de Dios, finalmente se va a extender y va a tener la victoria cuando ya nadie habla de ellos. Y bueno, ya terminaremos con este libro pequeño. Los últimos versículos, bueno, contienen un versículo bastante curioso, lo veremos enseguida. Dice, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Yahvé lo ha dicho. Bueno, se ha cumplido literalmente. Y luego dice, y los del Negev, bueno, el Negev es esa parte del sur, prácticamente si vamos de la zona del Mar Muerto, que vemos ahí un poco a la izquierda, y luego bajamos, donde pone Judá, ¿vale? Esa parte hacia abajo, hasta donde es Eilat. Bueno, esto más o menos es el Negev. Dice, y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Shefalá, y la Shefalá es la planicie debajo del Mar Muerto. Los de la Shefalá, a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín y Galaad. Eso quiere decir que finalmente Israel va a recuperar sus fronteras. Esto ocurrió después, o sea, sobre todo después del exilio, o sea, en estos 400 años que llevamos de silencio, ese momento cuando obviamente Israel vive, aunque por corto tiempo, una época de florecimiento. Y luego hay una cosa que es muy interesante, versículo 20, los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Esa palabra Sefarat es una referencia a España. O sea, esto quiere decir, curiosamente, bueno, ojalá lo pudiese elaborar un poco más. Es muy curioso que dice que, cuando dice que, me centro en esto, ¿vale? Los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Quiere decir que habrá una herencia para gente que vienen de otros países, en este caso de España. Y ahora pues agárrense bien, porque esto también tiene su cumplimiento. El primer pagano que recibe el Evangelio, y esto es algo que lo tenemos en el capítulo 10 del libro de los Hechos, es un español, ¿vale? El hombre, bueno, ahí dice el comandante de la cohorta de Cesarea, ¿se acuerdan de él? ¿No? Bueno, vamos muy rápidamente, pero esto no se lo pueden perder. Vamos al libro de los Hechos. Y seguramente ahora se junta otra pieza. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Bueno, y esto es muy curioso, porque todos dicen, bueno, entonces era italiano, ¿no? No era italiano. Capítulo 10, versículo 1 del libro de los Hechos. Entonces, no es una referencia a Italia. Si lees el texto griego, pues ahí pone Italique. Y esto significa de la ciudad de Itálica, ¿vale? No es Italia. Y la ciudad de Itálica, donde este hombre vino, era un lugar donde había una academia militar en los tiempos de los romanos. Bueno, ahora como algo como los fuerzas o los escuadrones especiales para tareas difíciles militares. Y esto, las ruinas de la ciudad de Itálica se ven hasta el día de hoy a pocos kilómetros de la ciudad de Sevilla, ¿vale? Entonces quiere decir que es curioso que el primer
pagano, para decirlo así, que recibe el Evangelio viene de Sefarat, ¿vale? Entonces, a veces es curioso cómo las cosas se cumplen, pero nos damos cuenta que es una profecía que habla realmente, bueno, no solamente de que Israel iba a recuperar su país, esto habla de que finalmente la gente vendrá de todo el mundo y recibirán las bendiciones de parte del Señor. De esto habla y luego termina: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Bueno, esto creo que no hace falta explicarla, ¿vale? O sea, cuando Pablo dice que vosotros tenéis litigios entre vosotros, pero vais a juzgar algún día a los ángeles, ¿vale? O sea, quiere decir que las riquezas del mundo, el poder finalmente de este mundo será para el pueblo de Dios, no para aquellos rebeldes que van en contra, ¿vale? Esto es la gran lección que tenemos de este libro. Y luego termina, es una frase que podría venir del Padre Nuestro: y el reino será de Yahvé, ¿vale? O sea, esto es como el martillazo final. Entonces nos damos cuenta, y bueno, infelizmente tenía que correr un poco, pero no se podía esperar otra cosa. Pero espero, bueno, esto sí que hemos hecho, aunque muy brevemente, versículo por versículo, pero es un libro pequeño, pero muy poderoso. O sea, a mí me encanta Abdías, no solamente por esa referencia a España. Me encanta Abdías porque prácticamente cada versículo nos delata los planes de Dios y cómo se han cumplido realmente. De hecho, cuando predico, de vez en cuando lo hago sobre el libro de Abdías, normalmente incluso ese libro no lo predico en una mañana, lo divido en 3, porque está para 3 conferencias largas. Entonces, simplemente para que se den cuenta, a veces dices, bueno, este libro que nos dirá, yo opino que este libro nos dice un montón, ¿vale? Es un libro precioso. Bueno, aquí vamos a terminar, voy a terminar en oración, y si luego hay alguna que otra pregunta, pues adelante. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en esta mañana por este pequeño pero tan poderoso libro de Abdías. Señor, gracias que podemos entender aún mejor el tremendo efecto que tendría el mensaje de Abdías sobre sus compatriotas y la lección de la historia que nos dice hasta el día de hoy que tu juicio es un juicio terrible y que aquellos que buscan salirse con la suya no tienen futuro. Futuro tiene tu pueblo. Ellos poseerán las puertas de sus enemigos y no al revés. Señor, gracias te damos por esa bendita esperanza y te pedimos que una vez más que sepamos valorar lo que se ha llamado los pequeños profetas mucho más. Serán pequeños en extensión, Señor, pero su mensaje realmente es un mensaje que nos habla hasta el día de hoy en lo más profundo de nuestro corazón. En tu nombre, Señor. Amén. Amén.